Vamos a iniciar con lo que se denominan actividades en Moodle. Dentro de actividades podemos resaltar que pueden ser de dos tipos: colaborativas o individuales. Les decía que todas las actividades vienen siendo como la retroalimentación que espera un docente que hagan sus estudiantes. Vamos a empezar por la actividad colaborativa llamada foro. En este cuadro he tratado de resumir las características importantes de qué es un foro. Dentro de lo que se me ocurre, la definición viene siendo como generar un grado de reflexión o la solución a un problema propuesta por un docente. Se trabaja en forma colaborativa y se generan ideas, se discuten sobre ellas y se dan las posibles soluciones. Esto se puede hacer como una herramienta de evaluación y veremos que vamos a evaluar por rúbricas. Antes de la versión que estamos trabajando, que es la 3.8, nos tocaba hacer una rúbrica en Excel para poder calificar. Calificábamos frecuencia y tiempo de una participación, pertinencia de la participación y si había interacción o no con los compañeros, dándole un puntaje excepcional 15 puntos, o sea, a tener al menos 2 participaciones. Debe mejorarse hacia una participación fuera del tiempo estipulado y obviamente 0 si no hacía participación. Esto daba 30 puntos de la rúbrica. La pertinencia daba 40 puntos y la interacción con sus compañeros o con el tutor daba 30 puntos. Al sumarnos daba 100 puntos. Afortunadamente esta rúbrica ya la podemos hacer directamente en Moodle. Entonces nos ahorramos bajar a los estudiantes, escribir acá los nombres e ir seleccionando si era bien, excepcional o mal. Entonces esto ya se hace directamente desde la plataforma de gestión de aprendizaje. Dentro de las características principales para hacer un foro es que debe ser respetuoso con sus participantes. Hay veces que se enfrentan porque obviamente se dan opiniones, entonces lo más importante es ser respetuoso con los participantes. Ser generoso y compartir conocimiento. Hemos notado que muchos estudiantes saben las respuestas, pero no les interesa compartir su conocimiento. Tiene que ser breve, un lenguaje sencillo y claro. Siempre se deben enriquecer con nuevas ideas. Nos vamos a dar cuenta que la técnica que utilizo es: hasta que usted opine, no puede dar una réplica a un compañero. Esto es porque muchos estudiantes esperan a que otros opinen y luego dicen: sí, yo opino lo que dice mi compañero. Entonces no tiene ningún aporte. No se deben insertar imágenes porque eso genera distracción. Muchos empiezan a subir imágenes que no tienen sentido. Lo mismo con textos. No, pues yo opino lo que dice este señor y agrega un documento de 100 hojas y listo. Él opina lo que opinó otra persona y sube un documento. Entonces, a menos que se especifique, no se deben agregar textos o referencias de otro sitio. Se debe concentrar exclusivamente a uno o dos temas. Por eso yo no utilizo foros abiertos, porque cada quien agarra por su cuenta y se pierde las condiciones. Esto es muy importante, dar las reglas y funciones que deben asumir los participantes. Entonces se debe concentrar exclusivamente a una discusión. Y esto es para el docente, debe sacar conclusiones en forma general o en forma particular. En forma general es al final del foro, es decir, estas son las conclusiones, y en forma particular irle respondiendo a cada participante sus aportes. Entonces vamos a hacerlo directamente acá en la plataforma de gestión de aprendizaje. Me voy a donde dice crear actividades y le voy a agregar una actividad foro. Les voy a dar un ejemplo que hice con mis estudiantes. Ellos tenían que ir a Netflix y ver esta película. Se las recomiendo, El Gran Golpe o El Gran Truco. En español la encuentran como No hay privacidad. Esta película cuestiona todo lo que son las redes sociales, el uso y el mal uso que se le dan a las redes sociales. Entonces ellos tenían que ver la película y lo que tenían que hacer es, en su opinión, ¿qué es Big Data? ¿Cuáles son los personajes cuestionados en esta película? Entonces, una forma de hacer foro es preguntarles ¿qué es Big Data?
Este es un ejemplo, ustedes lo harán con sus clases. Entonces, ¿qué es Big Data? Y acá hay diferentes tipos de foro. Está que cada persona plantea un tema difícil de controlar porque cada quien se van en forma dispersa. Y acá está el que me gusta, foro de preguntas y respuestas. Este es muy importante porque hasta que un estudiante no responda, no puede ver lo que otras personas hicieron. El de uso general lo utiliza uno para todo el curso. Entonces, solo hagamos foros de preguntas y respuestas, pero tengan mucho cuidado. Plantear un foro de preguntas y respuestas y no hacer la pregunta, pues es no hacer nada, porque si no hace la pregunta el docente, el estudiante no va a poder responder. Como dijimos que no permitíamos subir archivos para que no empiecen a subir, no, yo opino lo que opina esta persona y sube el documento. Suscripción y seguimiento, esto es importante, esto es hacerlo forzosa para que todos los estudiantes lo respondan. Esto lo que se llama bloqueo de discusión no es bueno utilizarlo porque esto es para decirles, mire, hasta tal día, tal hora se permiten respuestas, pero eso lo va a controlar el docente por tiempo. Acá viene algo importante y es cómo va a calificar, por una escala o por puntos. Yo voy a calificar por puntos, máximo 5, y voy a utilizar la famosa rúbrica. Entonces acá la escala de calificación lo voy a utilizar por rúbricas y acá define en qué corte lo voy a hacer, corte 1, corte 2, corte 3, de lo que veíamos en calificaciones. Acá, ¿cómo quiere que califique? Pues el máximo que obtenga en el puntaje, que es sobre 5, y ese es un punto. Ya tal vez lo único que hay que decirle es restricción, la actividad se completa cuando el estudiante ve Como la mía está restringida por preguntas y respuestas, si activo esta no se va a completar porque el estudiante no va a crear debates. El que va a crear el debate es el docente. Entonces es mejor no jugar con esto, sino que si lo ven, se va como completo. Entonces, guardar cambios y mostrar. En este momento me va a preguntar, muy bien, ¿dónde está la rúbrica? Voy a partir de 0, una rúbrica a partir de 0. Y acá la voy a colocar rúbrica para evaluar foros. Acá están los criterios que ya los tenemos en este sitio. Los pueden descargar también de mi sitio cibernautas.net/documentos. Acá está rúbrica para evaluar foros. Aquí también pueden descargar esta plantilla, porque lo que tenemos que hacer es implementar esta plantilla en Moodle. Entonces, los criterios que voy a utilizar es frecuencia y tiempo de participación. Acá está el criterio, frecuencia y tiempo de participación. Voy a calificar pertinencia, sumar un criterio, pertinencia. Y voy a calificar interacción con los compañeros, copiar, pegar. Se va a hacer en forma descendente. Yo siempre evalúo en forma descendente por una sencilla razón. Si en algún momento el que evalúa es otra persona, muchos docentes le dan clic al azar y por lo menos los puntajes altos están al comienzo. Entonces, al menos 2 participaciones, copiar, pegar. Esto vale 15 puntos. 15 puntos. Una vez que culminamos de crear nuestro foro, lo único que hace falta es crear las preguntas. Recuerde, es muy importante colocar las preguntas, porque en un foro de preguntas y respuestas, sin hacer preguntas, los estudiantes no van a poder hacer nada. Solo le coloqué 2 preguntas. La primera es, en su opinión, ¿qué es Big Data? Acá les dije, haremos un pequeño resumen de su Big Data.
de lo que es un Big Data. Y aquí, para que haya réplicas, les indiqué: enuncie una ventaja y una desventaja de Big Data. Sustente sus respuestas con las de sus compañeros. Recuerden que este es un foro de preguntas y respuestas. Hasta que ellos no coloquen una ventaja y una desventaja del Big Data, no podrán discutir con sus estudiantes, con sus compañeros. Antes de concluir el tema de foros, quiero hacerles una recomendación. Cuando les aparezca este icono que está acá, indica que están hechos con grupos separados. Ahí colocamos el cursor y ahí dice grupos separados. Tengan cuidado, porque los foros por grupos separados hace que el Moodle no les permita responder a los estudiantes. Entonces, cuando aparezca este icono, le dan clic y debe aparecer sencillos. En este momento dice que no hay grupos, por tanto permitirá responder. Moodle tiene el defecto de que cuando hay grupos separados, los foros no deja responder, porque se deben crear grupos y separarlos para poder realizar. Entonces tengan mucho cuidado, porque cuando aparece este icono redondeado, significa grupos separados. Nosotros vamos a trabajar por grupos separados y los estudiantes empiezan a decir: no me deja responder, no me deja responder. Es porque están por grupos separados. Esa sería la forma sencilla y efectiva de crear un foro en una plataforma como Moodle.